Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Con gusto los recibimos en esta semana, a mitad de la misma, ya tratando de hacer el quiebre para llegar a los días más promisorios, el jueves y el viernes. Y por supuesto, con la utopía del fin de semana como todo trabajador. Gerardo Sotelo sigue indispuesto, pero recuperándose con los días de reposo que le indicaron los médicos, así que estamos aquí para acompañarlos y desde aquí desearle que se recupere prontito. Hoy se celebra a nivel mundial y en nuestro país también el Día de la Diabetes. Ustedes saben que hemos hablado más de una vez y aquí hemos tenido más de un invitado que de distintos ángulos ha aportado desde lo técnico, desde lo testimonial, información que creíamos que debíamos compartir con ustedes, que podía ser fermental, de interés y justamente también trabajar en la línea de la prevención. Nuestra compañera Magdalena Correa ya tiene el primer móvil de trabajo en una tarde que les anunciamos en hora de los informativos centrales. Tendrá una movida en las puertas del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, Magui. Muchas gracias, Marines. Un saludo afectuoso también para Gerardo, que queremos que se recupere pronto y nos acompañe nuevamente. A los televidentes, buenas tardes también. Vamos a brindar algunos de los datos para que tomemos conciencia de lo que representa la diabetes. Se calcula que en Uruguay 300.000 personas la tienen y un porcentaje muy alto no sabe que tiene esa condición. Por otro lado, se están promoviendo un montón de actividades, una de ellas a la que hacías referencia. Y por otro lado también, para tomar conciencia, una persona queda ciega en Uruguay por diabetes. Esto es uno de los aspectos que vamos a estar analizando junto a Javier González, gerente general de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, a que le agradecemos. Se están desarrollando diversas actividades. Si uno pasa por aquí por la puerta en Paraguay, entre San José y Soriano, se encuentra con muchísimos globos azules en referencia a este día. Pero vamos a empezar por las actividades que se van a desarrollar hoy y luego hacemos referencia a todos esos datos. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, muchas gracias por estar presentes. En lo inmediato estamos haciendo glicemias, controles de glicemia para toda población del barrio, de donde quieran venir, gratuitas. Recordemos, la glicemia es un control de referencia, no es un control de diagnóstico, pero es importante tener un control de referencia. A partir del resultado, aquí la enfermera le puede recomendar si está bien, de acuerdo al rango que le pueda dar, o si sería importante que visitara al médico en el caso de que el rango estuviera fuera de lugar, ¿no? Eso es en los términos hasta las 17 horas. Luego, lo más importante que estamos haciendo es promoviendo y convocando un encuentro por la diabetes frente al Ministerio de Salud Pública. 18 de julio y Bransen en esa pro, ahí nos van a estar esperando entre las 18:30 y 19 horas. ¿Cuál es el motivo del encuentro? Entendemos que es momento de comenzar a darle visibilidad y presencia a las 300.000 personas con diabetes. Desde el punto de vista de la toma de conciencia, ya tenemos expresa opinión de representantes parlamentarios y de representantes ejecutivos de que estamos todos de acuerdo cuáles son las necesidades, la importancia de prevenir la diabetes, la importancia de evitar las complicaciones que la misma puede promover, como tú acabas de mencionar. Una de ellas, la más importante, es la ceguera, las amputaciones, los infartos cerebrovasculares, las complicaciones renales, todas esas enfermedades muy importantes y por momentos trágicas, que sí la conocemos en sus titulares, pero quizás no todos sabemos que esa condición o esa enfermedad puede ser resultado de una diabetes maltratada o mal controlada, que no se pudo establecer un metabolismo correcto. Entonces, este miércoles a las 19 horas en el Ministerio de Salud Pública, promoviendo el 14 de noviembre del 2018 hacia la movilización de las personas con diabetes. Si ya la toma de conciencia está realizada, lo que tenemos que pasar es a la acción. Anhelamos, esperamos y entendemos que es necesario transformar el movimiento en diabetes, al igual que hoy existe el movimiento por la diversidad, el movimiento Ni Una Menos, el movimiento de las mujeres. Eso es muy importante. Son más de 300.000 personas con diabetes. Decimos que son más, pero podríamos ser menos o podríamos ser muchísimas más. ¿Por qué? La diabetes es prevenible. Es prevenible. 8 de cada 10 casos de diabetes son prevenibles porque son la diabetes tipo 2. ¿Y cuál es la causa de la diabetes tipo 2? Los malos hábitos de vida. Y ahí alimentación. Sedentarismo, mala alimentación, falta de cultura, de prevención en salud. Si comenzamos a cambiar eso, que no va a ser fácil, porque si lo estamos haciendo es porque ya forma parte de nuestro comportamiento conductual, nos va a llevar seguramente una generación, pero lo cierto es que si no empezamos a trabajar en ese cambio de comportamiento,
vamos a ser muchísimas más personas con diabetes en los próximos 10 años. Diabetes tipo 2, 9 de cada 10. 1 de cada 10 diabéticos es tipo 1. Ese tipo 1 no se puede evitar, pero no lo puede evitar solamente el que tenga malos hábitos de vida, sino que tampoco lo puede evitar aquel que sea la perfección en su comportamiento, en alimentación, en ejercicio o en todo cualquier otro hábito positivo. Porque la diabetes tipo 1 aparece de un día para el otro. Por lo tanto, hoy te acostás y mañana te sentís mal, vas al médico, diagnóstico de diabetes tipo 1. Eso nos lleva a las casi 300.000 personas que te mencionaba, que pueden ser muchos menos, 300.000 o muchos más, porque otro de los reclamos que aún están en camino es un registro nacional de personas con diabetes. Entonces, el Senado y el resto de las instituciones nos preguntamos, ¿cómo podemos desarrollar un programa en salud para las personas con diabetes si no sabemos cuántos somos realmente? Entonces, ¿cuál es la exigencia concreta que se le está haciendo, sobre todo a las autoridades hoy en materia de reclamos, más allá de este registro al que pretenden que se termine desarrollando? Hay más reclamos. Actualización de ley de diabetes, promovida en los últimos años por la Fundación Diabetes Uruguay, iniciada por ADU desde el año 1951 y luego 2005. Accesibilidad a la alimentación saludable. Hace unos años el Día Mundial de la Diabetes decía que la alimentación saludable sea un derecho y no un privilegio. Ahí lo que estamos hablando de privilegio es el alto costo que la misma tiene. Pero no hablemos de las mermeladas o de los chocolates, porque en los hechos una alimentación balanceada no integra en su mayor porcentaje una alimentación dulce. Estamos hablando del valor del aprender a cocinar. Podemos ir a la feria, claro, la feria es mucho más barato que de repente una gran superficie. Ahora, ¿sabemos lo que tenemos que hacer con esos elementos? ¿Tenemos la actitud y la motivación como para empezar a cocinar? Cuando ya han pasado unas cuantas de generaciones que hemos desaprendido a cocinar, ahí donde aplica la educación. Otro de los grandes reclamos que tenemos, instrumentar, formalizar e incluir el pilar de la educación en todos los ámbitos, a nivel de la educación formal y a nivel de los procesos de atención en salud. ¿Qué pasa con los equipamientos móviles que ustedes pretenden se acceda en Uruguay con los que no se cuentan actualmente? Bien, ahí estamos hablando de tecnología y tratamiento. Lo que entendemos es que si queremos ser un país campeón en el tratamiento de la diabetes o cualquier otra dolencia, si queremos acompañar la distinción que ha recibido nuestro presidente a nivel de OPS respecto a Héroe de las Américas sobre la prevención y cuidado de las enfermedades crónicas no transmisibles, primero tenemos que ser un país ejemplo que demuestre que adentro de Uruguay efectivamente podemos tener el mejor tratamiento. Tecnología, llevándolo a un nombre y un apellido, hoy en día hay muchísimos uruguayos que necesitarían incluir una nueva tecnología de monitoreo flash de un laboratorio multinacional, conocido su nombre como Freestyle Libre. Ya llevamos 3 fechas calendario de oportunidad de su incorporación y han fracasado. Ya está registrado en el Uruguay, el Ministerio de Salud Pública está dispuesto y está a la espera de que se reciba. Esto en particular es un reclamo a la multinacional. Por tal motivo, hoy a las 19 horas estamos lanzando y activando una campaña por change.org para sumar, ojalá, cientos de miles de firmas de uruguayos que le reclamen al presidente mundial de Abbott que efectivamente ponga en agenda la prioridad de la incorporación y comercialización de dicha nueva tecnología en el Uruguay cuanto antes, cuanto antes. Javier, le agradecemos este contacto con La Tarde en Casa y recordar, sí, algo bien importante en uno de esos folletos que estaba promoviendo este día por parte de ADU y tiene que ver con la colaboración y la contención de la familia para este día, la importancia que tiene si en la familia hay un integrante que tiene diabetes, me parecía bien importante también destacarlos. Por supuesto, la prevención en salud, y hablando en diabetes, prevención, diagnóstico y cuidado, empieza en la familia. Y para que eso suceda, la familia tiene que estar educada. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, reiteramos, aquí va a haber actividades hasta las 17 horas. ADU está en Paraguay, entre San José y Soriano. Van a haber globos azules a los que hacíamos referencia. Así que pueden pasar y hacerse ese chequeo, esa pesquisa que no dura más de 2-3 minutos. Exactamente. Ahí está. Bueno, Marinés, seguimos con ustedes. Retomamos el contacto más adelante. Muchas gracias, Magdalena. Estos días son especialmente habilitantes las salidas de aquí del estudio. Vemos que el solcito le está haciendo fuerza a esta primavera que nos está traicionando de manera sostenida.
Le queremos agradecer la presencia a la directora de la ONG El Paso. Está con nosotros Andrea Tuana. Es un gusto tenerla con nosotros y ya vamos a hablar de los temas que nos ocupan. Antes quiero recordarles a ustedes que llegó el Ciberlunes y que sus casas lo saben. Las mejores oportunidades del 12 al 14 de noviembre para renovar tu hogar al precio más bajo están en sodimac.com.uy. Todos los productos tienen stock limitado, así que mejor regístrate y gana tiempo. Ciberlunes en Sodimac Home Center. Es una verdadera fiesta de ahorros. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Hay una terminología que seguramente es la más acertada, también es la menos discriminatoria y seguramente es precisa porque el negocio con personas no solamente es con personas blancas. Estamos hablando de lo que significa tratar a las personas como objetos o en todo caso como mercancía y como tal someterlas, venderlas, trasladarlas, en definitiva, convertirlas en una mercancía. Gracias por estar con nosotros, Tuana. Un placer estar acá. Nuestro país se está reperfilando en este tema. Antes éramos un país de origen y de tránsito, pero las autoridades que trabajan en esto nos dicen que ahora también somos un país de recepción. Exactamente, sí. Es bueno decir que la problemática de la trata en realidad es una problemática histórica, ¿no? Uruguay ya era un destino en la época del 1900 y ahí se acuña el término trata de blancas, que como tú decías ya no se utiliza más porque bueno, es discriminatorio y restrictivo, ¿no? De una realidad. En realidad viene como segunda etapa de lo que era la trata de negros. Exactamente. ¿Verdad? Que es el tráfico de personas esclavas. El tráfico de personas esclavas. Se hablaba de trata o de tráfico de negros o de esclavos, y luego cuando se da esta situación de que se buscan mujeres europeas blancas en distintos países como Francia, Rumania, Polonia, y son trasladadas al Río de la Plata, a los prostíbulos de Buenos Aires, de Montevideo, ahí se empieza a acuñar este término de trata de blancas. Esas mujeres eran buscadas en esos países por proxenetas rioplatenses y se les ofrecía matrimonio y que iban a venir aquí al sur a tener una vida distinta, y bueno, en realidad lo que pasaba era que se las confinaban en prostíbulos y se las explotaba. De ese momento a hoy, bien, claramente las cosas han ido cambiando, pero la trata como problemática siempre estuvo presente en nuestro país. Recordarán el caso del huevo de la serpiente, toda la investigación de María Urruzola, donde ella ya en los años 90 dejaba al descubierto rutas de trata en donde Uruguay era un país de origen. De acá se captaban mujeres uruguayas, se llevaban a Italia. Nuestro canal apoyó y de alguna manera muchos de nosotros también dedicamos horas a lo que fue el traslado a la película. De alguna manera también podemos recordar esa instancia que creo que hoy inclusive es algo que se puede volver a compartir. Totalmente. Porque hay personas y personalidades que están en la película que aún hoy están en la vida cotidiana de nuestro país. Totalmente. Esa película realmente muestra una realidad que yo diría que hoy sigue sucediendo, pero que se van sumando otras modalidades. Y bueno, y es esta situación, este contexto en el que estamos, que es un contexto latinoamericano, pero que a Uruguay también le pasa, de las nuevas migraciones, las nuevas corrientes migratorias, en donde muchas mujeres de algunos países del Caribe y Latinoamérica son trasladadas a Uruguay, muchas de ellas atrapadas en redes de trata, bajo engaños, y luego, bueno, son explotadas sexualmente. ¿En nuestro país? ¿En prostíbulos de nuestro país? Exactamente, en prostíbulos de nuestro país hoy en día. ¿Estamos hablando de personas mayores? Estamos hablando, en general, cuando estamos hablando de trata internacional, lo que más identificamos son personas mayores de 18 años, muy jóvenes, muchachas, mujeres de entre 18 y 25 años, que tienen hijos, que vienen de condiciones de una pobreza muy extrema en algunos países del Caribe, y las redes de tratantes, que en general son compuestas por nacionales de sus países, les dicen que Uruguay es un país muy próspero y que tú puedes llegar a Uruguay y que en breve puedes conseguir un trabajo con el que puedas sostener a tu familia y sostenerte tú aquí en Uruguay. Entonces las redes con este gancho, por decirlo de alguna manera, les dan dinero, ya las endeudan con el pasaje, con la ropa, con un montón de cosas, y cuando esas mujeres llegan acá se encuentran que esa no es la situación y de ahí al prostíbulo es un paso.
Una pepita de oro tan delgada como una uña era el pago que la uruguaya Karina Núñez recibía por ofrecer sus servicios sexuales dentro de una mina en Chile, donde un proxeneta la llevó para obligarla a trabajar y quedarse con casi toda la ganancia. De lo poco que le quedaba a esta trabajadora sexual, hoy tiene 53 años, que tenía que pagar, además debía pagar $50 por el canario, un animalito que debía tener en una jaula, para saber si había suficiente oxígeno en el interior de la mina donde atendía a los mineros en largas sesiones de 4 días con sus 4 noches. Volvemos con el testimonio de esta uruguaya y con nuestra invitada en instantes. Espacio emitido por disposición de Presidencia de la República según decreto IE-645.